¿Quiénes pueden demandar el reconocimiento de paternidad extramatrimonial? ¿Cuál es el medio de defensa que tiene una persona que ha sido demandada con este proceso? Estas y otras interrogantes resolveremos el día de hoy en nuestro programa Yaykuna Judicial. Bienvenidas y bienvenidos. Yaykuna es un término quechua que significa acceso, y este es el espíritu de la actual gestión de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que la justicia llegue a toda la población sin excepción, que sea accesible, transparente y humanizada. En el programa de hoy hablaremos sobre el proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial, ley número 28457. Para ello contamos con la visita de un especialista en la materia, como es el doctor José Luis Ventura Cava, juez especializado de familia del módulo básico de José Leonardo Ortiz de Chiclayo. Doctor José Luis, muchas gracias por atender nuestra invitación. Bien, gracias a ustedes por la invitación también. Y contentos, y es un honor de participar en este programa Yaykuna Judicial, que es gestión actual de esta Corte Superior de Justicia de Lambayeque, ¿no? Y prestos a tratar este tema tan importante, ¿no? Dirigido a toda la ciudadanía también. Doctor, en primer lugar, sería importante resaltar en qué consiste este proceso de filiación judicial extramatrimonial, paternidad sobre todo, y qué es lo que se busca con este proceso. Bien, perfecto. Bueno, para ello debemos tener en cuenta dos situaciones en primer lugar, ¿ya? Lo primero, de que cuando una persona nace, ¿no es cierto?, la obligación del padre en este caso es la de reconocer a su hijo, ¿no es cierto? Y ahí es donde el reconocimiento se da de dos maneras, un reconocimiento voluntario y un reconocimiento obligatorio o forzoso. ¿Cuándo es voluntario? Cuando el padre va ante RENIE, declara que es el papá de su hijo y queda asentado la paternidad de esta persona. Y cuando es obligatorio o forzoso, cuando el padre no cumple con el reconocimiento, pero es obligado a través de un mandato judicial. Y es allí donde justamente entra a tallar este proceso de filiación. ¿Qué se busca con el proceso de filiación de paternidad? Que una persona sea declarada como hijo de otra persona, que no lo declaró. Es decir, que sea declarada el padre a quien no cumplió en su momento con reconocer esa paternidad. Y además, también se puede acumular en este tipo de procesos algo novedoso, una pensión de alimentos cuando se trata de hijos menores de edad, ¿no es cierto? Y hay que hacer también una pequeña indicación también, que este proceso es para aquellos hijos extramatrimoniales. Cuando hablamos de hijos extramatrimoniales, aquellos que han nacido fuera del matrimonio, fuera, ¿no es cierto? Es decir, el papá de una persona tiene una relación dentro de su matrimonio y el hijo nace fuera de ese matrimonio, es hijo extramatrimonial. ¿Y cuándo es el otro supuesto? De aquel hijo que ha nacido de una pareja que no tiene impedimento para casarse, pero no están casados. En esos dos supuestos, esos dos hijos de esa naturaleza son los que pueden demandar un proceso de paternidad extramatrimonial. Doctor, ¿esto quiere decir que solo los hijos pueden demandar la paternidad extramatrimonial? Eso es correcto, solamente los hijos. Tratándose de mayores de edad, va a ser el propio hijo mayor de edad, pero cuando se trata de menores de edad, son representados por la madre, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque solamente el hijo es el que puede demandar una declaración de paternidad. Nadie más puede hacer eso. ¿Y qué juzgado es el competente para ver todos estos procesos? Bien, eso es un dato importante a tener en cuenta, ¿no? No hay que confundir y hay que tener bien en claro que este proceso es exclusividad del juzgado de paz letrado. ¿Y por qué es exclusividad de paz letrado? Porque la misma norma especial señala que en este tipo de procesos el juzgado de paz letrado va a conocer este proceso porque hay un solo medio probatorio que se va a actuar, ¿no? Y que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en la primera conclusión a la que tenemos que llegar, que el juez que conoce esta clase de procesos de paternidad extramatrimonial es un juez de paz letrado. ¿En qué supuesto? Ya lo vamos a ver acá más adelante. Doctor, ¿qué otras pretensiones se pueden acumular en este proceso? Bien, a ver, ahí así hay que indicar algo breve nada más. Esta ley a la actualidad ya tiene 3 modificatorias, ¿ya? Y la última modificatoria indica de que no solamente yo puedo demandar que se declare mi paternidad, la paternidad de mi papá, ¿no es cierto? Sino ya también puedo pedir una pensión de alimentos, tratándose de hijos menores de edad. Y durante el desarrollo de estos procesos, ya en la práctica, hay algunas personas que también dicen, se puede demandar gastos de embarazo, parto, post o prenatal
Pues la pregunta, si bien es cierto, no está dentro de la norma, no hay impedimento para que también se solicite, ¿no? Entonces, puedo demandar declaración de paternidad, pensión de alimentos, gasto de embarazo y parto y pago pre y postnatales también. Todo eso se puede solicitar en este proceso. Ya. Y en este caso, ¿cuál sería el medio de defensa de aquella persona que ha sido demandada por este tipo de filiación? Bien, eso es justamente la justificación de esta norma, ¿no? El único medio de defensa para que una persona, el supuesto padre, ¿no es cierto?, que es demandado, pueda defenderse en este proceso es oponiéndose a ello. Es decir, yo que soy demandado, no me considero padre de esta persona. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Con una prueba de ADN. Yo me opongo, me obligo a someterme a una prueba de ADN y como yo me estoy obligando a hacerme una prueba de ADN, yo mismo lo voy a pagar. Entonces, esa es la razón por la que un juzgado de paz letrado también conoce este proceso. Es decir, toda pretensión donde yo pida que se declare mi paternidad con una prueba de ADN es competencia de paz letrado. Si tengo algún otro medio probatorio que no sea ADN, ya no es competencia de paz letrado, sino será competencia de un juez especializado de familia. Por eso es importante determinar esto. El único medio de defensa de un demandado a quien se le atribuye una paternidad es una prueba de ADN. No hay otro medio de defensa. ¿Y qué pasaría, doctor, si el demandado no se opone o no contesta a esta demanda? Bien, bueno, la ley en ese sentido es muy clara. Cuando indica de que si una persona a quien se considera supuesto padre no contesta o no se opone, el juez inmediatamente emite una sentencia y declara la paternidad. Es una presunción, entiende de que ante el silencio de esta persona no hay ningún motivo para no declarar la paternidad. Y ese es justamente un tipo de reconocimiento forzoso. No te opones, te obligo a que se declare esa paternidad, ¿no? Ese es inmediatamente e incluso también se puede fijar una pensión de alimentos ya. Porque se declaró la paternidad, tú eres el padre, también pasa una pensión de alimentos. Ya, pero eso es en el caso de un padre vivo, pero también se presentan casos en los que a veces se exige esta afiliación de algunas personas que ya han fallecido, ¿no? Quizás por un tema económico, de herencias, etc. ¿Qué pasa en esos casos? Bien, ese es un dato muy curioso y hay que hacer ahí una distinción. La norma, sí es cierto, señala dos casos, ¿ya? Un primer caso donde mamá, hijo menor y el supuesto padre están vivos. Los tres están vivos. Entonces la prueba de ADN se hace con las tres personas vivas. Ahí no hay problema, ¿no es cierto? Pero vamos a este segundo supuesto, donde está la mamá viva, el hijo menor vivo, pero el supuesto padre ha fallecido. La norma dice de que la prueba de ADN no se realiza al papá fallecido, sino se hace a los familiares directos, que en este caso la norma indica que es papá o mamá de supuesto padre y a los hijos del supuesto padre. Entonces, ¿qué podemos advertir ahí? Que de todas maneras, de todas las personas que son parte de este proceso son vivas. Es decir, la prueba de ADN siempre se va a realizar sobre personas vivas. Nunca se va a realizar sobre la persona fallecida. Porque si se da este supuesto que yo quiera que se practique una prueba de ADN sobre el papá fallecido, ya no es competencia de un juez de paz letrado. Es competencia de un juez de familia. Y es por eso que era importante recalcarlo al inicio, que la prueba de ADN siempre va a ser sobre personas vivas. Nunca va a ser sobre personas muertas en este tipo de proceso, un proceso especial. Doctor, ¿qué otros aspectos importantes se pueden considerar alrededor de esta nueva norma? Bien, bueno, aparte de lo que ya hemos señalado anteriormente, hay que señalar lo siguiente. Al tratarse de un proceso demasiado especial, porque los plazos son demasiado cortos, y lo podemos resumir de la siguiente manera. Interpongo la demanda de filiación, me opongo, practico la prueba de ADN y sentencia inmediata. Ese es todo el procedimiento. Es un proceso demasiado sencillo, demasiado rápido, ¿no es cierto? Las notas importantes a tener en cuenta es lo siguiente. Si se practica una prueba de ADN, el juez cuando recibe los resultados inmediatamente tiene que emitir sentencia. Esa es la primera nota importante, es decir, no va a dar pie a una nueva audiencia, no va a dilatar más el proceso, recibe los resultados y con el resultado emite su sentencia y, de ser el caso, fija una pensión de alimentos. Pero, ¿qué es lo que pasa si el resultado del ADN es negativo, por ejemplo? En ese caso, evidentemente, la oposición que hace el supuesto padre es fundado, ¿no? O sea, le tiene que amparar
porque el resultado dio que no es el papá. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que la mamá que demandó tenga que pagar los gastos de este proceso. Entonces, ese es un primer supuesto. ¿Qué es lo que pasa al otro lado? Si la prueba arroja un resultado positivo, obviamente la demanda va a ser fundada a favor del menor, se le va a fijar una pensión de alimentos y el que va a pagar los costos del proceso va a ser el padre, que ya se demostró que es el papá, ¿no? Y un dato curioso, si bien es cierto, la norma dice de que el papá es el que se obliga y que tiene que pagar la prueba de ADN, también la ley señala que le puede dar la facultad a la mamá a pagar la prueba de ADN y si sale positivo, será la otra parte vencedora la que le pague esa prueba de ADN. Eso es un dato no menor porque muchas personas a veces no quieren demandar porque dicen, no, si yo demando tengo que necesariamente pagar la prueba. No, es el obligado. Pero si yo tengo las condiciones, yo también la puedo pagar y si sale favorable a mí, la otra parte me tiene que devolver lo que yo gasté, ¿no es cierto? Y lo último también que hay que tener en cuenta aquí es que en este tipo de procesos especiales, lo que se busca en realidad es acortar plazos y procesos. Antes tú tenías que primero demandar un proceso de filiación, terminar ese proceso y después tenías que demandar un proceso de alimentos. Ahora los dos lo puedes unir y puedes iniciar este tipo de proceso especial, ¿no? Eso es lo que se ha cortado plazos y está trayendo buenos resultados también a la fecha, ¿no? Este tipo de proceso. En el ámbito de la Corte de Lambayeque y de su módulo básico de justicia, ¿qué resultados se han podido observar hasta la fecha? Mira, los resultados en realidad sí son alentadores, ¿no? Porque un dato, no sé si estadístico, pero al menos de conocimiento público, es que cuando se inició este proceso, el 80% de los procesos no eran favorables, porque quien se obligaba a pagar la prueba era la persona que demandaba, la mamá de un menor, por ejemplo. Y muchas veces de repente no contaba con los recursos económicos, ¿no? Eso era el problema. Entonces, eso se ha ido variando y ahora quien tiene que pagar esa prueba es aquel que dice, no, yo no soy el papá y te demuestro con la prueba de ADN y yo lo tengo que pagar. Entonces, eso ha traído consigo que ese 80% que era antes no se amparaba, ahora esté al revés. Ese 80% ya se revertió y son la mayoría de las demandas las que sí salen fundadas en la actualidad. Claro, incluso acá también en nuestros medios se hizo famoso un caso de un futbolista, ¿no? El popular arquero Galese, que tuvo que recurrir a este instrumento. Claro, fue un proceso de filiación con Galese justo antes del Mundial, que justamente fue de conocimiento de un juzgado de Chiclayo para el letrado, y lo curioso es que en ese caso se actuaron hasta 3 pruebas de ADN y las 3 resultaron negativas, ¿no? Entonces esto es importante tener en cuenta que este medio de defensa, que es al traer la prueba de ADN, es respaldado incluso por el mismo Tribunal Constitucional, porque es el único medio de defensa que te da certeza de una paternidad. Entonces hay que utilizarlo bien. Solamente sería eso, utilizarlo bien, y los procesos y las personas van a estar contentas con ello también, ¿no? Que lo que buscan en realidad es la paternidad y la pensión para un menor de edad. Así es, doctor. Realmente muy interesante este tema. Agradecemos haber accedido a nuestra invitación y esperamos contar con usted en una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes y yo siempre presto a colaborar también con ustedes. Gracias a ustedes también. Bien, el agradecimiento al doctor José Luis Ventura Cava por participar de este programa Yaikuna Judicial, y de esta manera ponemos el punto final a nuestra edición de hoy, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su sintonía, invitándolos a continuar sintonizándonos a través de esta señal y hasta una próxima ocasión. Bendiciones para cada uno de ustedes. Permiso.